La pedagogía institucional tiene su origen en Francia a finales de los años 50 y principios de los años 60, de la mano de Célestine Freinet. Bien, esta teoría tiene dos enfoques. Uno de ellos es el contexto social y otro el contexto político. La pedagogía institucional tiene dos propuestas. Una de ellas es el análisis institucional, pero por otra parte tenemos la autogestión pedagógica. Para que se dé el análisis institucional, el educador debe abandonar su posición de autoridad en los ámbitos del saber, la efectividad y el poder. Cuando se da esta condición, el alumnado puede liberar el pensamiento y la palabra para así desarrollar un criterio propio. Cuando se da esta condición, es entonces el momento de abrir un espacio a la creatividad, a la toma de decisiones, a la realización de tales opciones y a su posterior evaluación y modificación. Es entonces el momento de la autogestión pedagógica. Como hablé ya con anterioridad acerca del análisis institucional y la autogestión pedagógica, ahora veremos cómo influye el análisis institucional en el docente. Bien, el análisis institucional en el docente hace que el mismo domine todos los contenidos, que su intervención en la clase sea concreta y precisa, que él mismo sea un facilitador, un consultor y un interventor dentro del grupo. Deja que el alumno decida, a su vez no enseña, sino que guía a los alumnos. Propone ciertos modelos de estudio, además de ello brinda herramientas para el trabajo en equipo. Bien, ahora, ¿cómo es la autogestión pedagógica en el alumno? Bien, hace que el alumno decida cómo aprender bajo sus propios métodos de aprendizaje o sus propios criterios. Hace que el mismo sea autodidacta. Si bien el alumno tiende a recibir enseñanzas por parte del profesor o el docente, es el mismo el cual decide cómo aprender por sí mismo. Analiza el sistema social en el que vive y por último, es responsable y colaborativo con el trabajo en grupo. ¿Qué son las técnicas de grupo? Las técnicas de grupo son técnicas para comunicarse, para organizar mejores relaciones humanas, es decir, proporcionan al grupo una cierta base de organización para que el grupo funcione realmente como tal. Entonces, ¿qué finalidad tienen las técnicas de grupo? Las técnicas de grupo tienen como finalidad implícita desarrollar el sentimiento del nosotros. También enseñan a pensar activamente. A su vez, desarrollan capacidades de cooperación, intercambio, responsabilidad, autonomía, creación y consenso. Por último, enseñan a escuchar de modo positivo y comprensivo las diferentes ideas o formas de pensar. Las técnicas de grupo, por su parte, tienen su comportamiento, las cuales se clasifican en formales e informales. Es decir, por un lado, en las formales son grupos formados por individuos que eligieron formar grupo ya que hay mayor confianza entre ellos o por cualquier otro motivo. Por otra parte, en las informales son grupos formados en la cual los individuos fueron elegidos al azar o los propios individuos decidieron formar grupo en últimas instancias por las cuales no hay demasiada confianza. Las técnicas de grupo tienen su etapa, las cuales son 5: la etapa de formación, la etapa tormenta, la etapa de normatividad, la etapa de desempeño y la etapa de movimiento. En la etapa de formación existe la llamada incertidumbre de los miembros del equipo.
es decir, se forma el grupo. En la etapa de tormenta existe el conflicto entre sus miembros de aceptar ideas, por lo cual empiezan los desacuerdos. En la etapa de normatividad se presenta una cohesión y adaptación al grupo y se aclaran las diferentes ideas. En la etapa de desempeño, todo el equipo es potencialmente funcional, es decir, todo el grupo comparte una idea y objetivos a cumplir.